Alas de Falopio o El enamorado Prometeo, por Gina Uribe. El enamorado Prometeo. Capítulo 1. Berenjena. ¿Cuántas veces creíste encontrar el amor, sin temor, con redención y olvido? ¿Cuántas veces estuvo rondando ese gustito, al principio insignificante, entre tú y esa persona de ojos tibios y brillantes? Te pregunto, ¿cuántas veces? Y sin pensarlo mucho quizás, me responderás rápidamente y sin titubear, demasiadas. Hace ya varios años, me tropecé con sensaciones que pueden catalogarse dentro del campo amoroso. Nunca supe de qué se trataba. Nunca comprendí si eran sentimientos, deseos o simples ilusiones. Fueron pasando una tras otra como las olas, a veces fuertes y rápidas, otras lentas y casi imperceptibles. Aún recuerdo la noche en la que lo conocí. Era 31 de octubre de 1998. Me había disfrazado como solía hacerlo año tras año, esta vez de novia cadáver. Llevaba un vestido largo, ajustado, que llegaba hasta la suela de mis zapatos, de tacón alto, haciendo que mis unos 50 centímetros de estatura se estiraran un poco, con velo negro también, que cubría mi rostro. Había tanto ruido y música que las paredes del lugar parecían desbaratarse. Estaba esperando a alguien que tal vez nunca llegó. Él llevaba una camiseta negra, jeans gastados y una guitarra abrazaba su espalda. Veía en sus ojos una gran sonrisa y en sus labios rojos un anuncio de temor y futuro olvido. Pero no me importó. Permití que el roce de sus suaves manos detrás de mi oreja me arrastraran al ronroneo de una voz que tarareaba una canción para mí desconocida. Esa primera noche del primer capítulo de nuestra historia, no recuerdo haber decidido amarlo, ni desearlo, ni olvidarlo, ni entenderlo, ni llorarlo, ni perdonarlo, ni olvidarlo, y mucho menos volverlo a amar. El primer instante de esa primera noche, de ese primer capítulo de nuestra pequeñísima historia, que casi en medio de nuestro propio silencio se convirtió en un beso perenne y nos despertó, varios días después, bajo la frescura de un árbol de trupillo envueltos en una hamaca frente al mar. O si deseas mejor escucharlo así, nos conocimos en un bar, ebrios, sin hablarnos, nos besamos y tuvimos sexo en una hamaca maloliente todo un fin de semana, en una casita de unos amigos de amigos en el corregimiento de Taganga. Y para mayor comodidad, de aquí en adelante, llamaremos al chico de labios rojos número 8. En fin, en aquel largo instante, con la futura evidencia de cualquier riesgo de fractura cardíaca, con el alma ya bastantes veces remendada, opté por continuar. Pasamos unas pocas semanas deleitándonos con gloria del romance adolescente. Esperaba impaciente todos los días a que llegara a visitarme por las tardes. Y sabía, de igual manera, él, pero con paciencia, esperaba lo mismo que yo. Todo era tan tranquilo, feliz, bueno y divertido que parecía verdaderamente sospechoso. A pesar de que ya había decidido no irme hasta que él me dejara. Y me pregunto ahora, ¿cómo no lo vi venir? Como dice el dicho, todo era extrañamente perfecto para ser real. Uno de esos días, el último, pasó algo distinto. Llegó en la mañana a buscarme, con sus ojos tranquilos y palpitantes, sonrisa inquieta, como siempre, nerviosa y callada, pero resplandeciente. Ese día, como en cualquier escena de un libro de Jane Austen, caminamos descalzos por la arena, dejando que las olas rozaran inconscientes y frenéticas nuestros pies. Así, descalzos, continuamos caminando por todo el centro de la ciudad. Había llovido toda la tarde, como si el agua del cielo pretendiera acabarse justo ese día. En ese momento, no me acordé de odiar la lluvia. Comimos, saltamos, carcajeamos, gritamos, flotando por la magia que salía de nuestros ojos. Y digo nuestros y no mis, porque estoy segura de lo que sentí de él.
Pienso en ese episodio de mi vida algunas veces, quizá unas 3 por semana, cada mes de cada año. Recuerdo cómo él, con cara estupidizada, observaba mis ojos, labios y piernas. Mientras tanto, yo me concentraba en no botar la ceniza del cigarrillo en el suelo del café, donde nos refugiamos de la lluvia en ese momento de enero del 99. Así que me acercaba al cenicero que estaba a su lado, y cada vez que lo hacía, sentía sobre mi piel esa mirada, que pensé era una mirada intensa, bella, calmada y llena de amor. No era igual a otros días. Sentía sobre la piel de mi mejilla también un tibio y dulce beso cada vez que me acercaba al cenicero. ¡Qué raro! Fumé media caja de cigarrillos en ese lugar. Fueron muchos besos en la mejilla que no alcancé a contar. Una emoción de enamoramiento intenso invadía mi cabeza, pies, estómago y por supuesto corazón. A pesar de estar temblando por el frío, con mi vestidito corto que tanto le gustaba haberme puesto, empapado por el aguacero tan fuerte y completamente sucias mis piernas por el agua negra que aún hoy se desborda siempre que llueve de las alcantarillas de una ciudad como Santa Marta. Llegó la noche y comenzamos a caminar casi sin tocar el suelo por las calles aún encharcadas que habían estado inundadas hasta nuestras rodillas. A mitad del trayecto pasamos por ese lugar ruidoso donde nos conocimos y me dijo: «Espera aquí, tengo un regalo para ti». Tardó unos minutos. Yo creí que ese detalle era en agradecimiento por el libro que le había regalado días antes. Luego salió con una gatita en sus manos, con un incómodo lazo color berenjena en su cuello. Era completamente blanca. Tenía una mancha café rojizo en su ojito izquierdo. Y sus patas tenían el mismo color como si unos zapatitos llevara puestos. Siempre adoré la figura mística del gato, hermoso, sensual e independiente, pero lejos de mí. En ese justo momento creí que era un regalo encantador. A pesar de no ser muy amiga de los niños y los animales, la cargué llena de alegría. Y mientras embelesada la acariciaba, Ocho zumbó estas palabras a 2 pasos de mi oído. Hoy ha sido un hermoso día contigo. Te hice esta invitación para decirte que es una despedida. Esta relación se acabó. ¿Es posible que en algún minúsculo rincón de este mundo, o uno paralelo, alguien pudiera en ese santiamén explicarme qué estaba pasando por su cabeza? Recuerdo claramente lo que pasaba por la mía, y creo que él y yo nos encontrábamos en dimensiones distintas. Era una broma pesada. ¿Había hecho yo algo inapropiado que lo llevó a tomar esa decisión? Su mirada y sus besos en mi mejilla decían todo lo contrario. También recuerdo algunas veces, 2 o 3 por semana, que no tenía ninguna razón para terminar conmigo. O de pronto sí. Quise comprarle El mundo como voluntad y representación, pero en la única librería de la ciudad donde podía conseguir un libro de Schopenhauer, lo único que había era El amor, las mujeres y la muerte. Ahora que lo pienso bien, es posible que se diera cuenta de mi miopía intelectual después de leerlo. Nunca entendí a Ocho. Nunca supe por qué tomó esa decisión. Cuando le pregunté, solo respondió, porque sí. Cada quien hace lo que desea. Pero muchos años, hasta que un día cualquiera simplemente olvidé que alguna vez él existió. Pensé no ser merecedora de algo que consideraba no una despedida, como quiso dibujarlo él, sino una demente burla. Da Vinci estaba convencido que las lágrimas se producían en el corazón. Y de ahí llegaban a los ojos. Mi hipótesis era que mi producción de lágrimas salía directamente del estómago. Mis glándulas lagrimales esa noche tomaron vida propia. Ahí, justo frente a él, desvanecida y sin comprender, mis ojos continuaban derritiéndose, sin parar, sin medida y sin vergüenza. Como en el fondo mi carne queriendo desaparecer de ese espacio y tiempo para evadir el rechazo, la palidez y la pena. Todo se volvió negro frente a mí y caí.
Adoraba, sufría, moría, y a la mañana siguiente mi estómago y cabeza, según yo, estaban como si nada. Había escuchado desde niña que el amor era suplicio y eterna condena, que el amor es hijo de Penía, la pobreza, y Poros, el recurso. Es por eso que el amor es mendigo y busca saciarse sin límites. Como decía mi abuela, la vida no es un lecho de rosas, la vida es dura. Y para colmo, le encargaron el amor a Cupido, el más pendejo y travieso, que la mayoría de las veces usa de manera incorrecta las flechitas de plomo y oro que tiene a su cargo. Pero, ¿qué pasa si muero, ardo en el infierno y olvido a la mañana siguiente? Con el canto de los pajaritos que aún quedan en medio del cemento y el humo del día a día. ¿Qué pasa si lo supero? ¿No era amor? Aunque haya muerto y mis vísceras quedaran expuestas para ser devoradas. He llorado, saliendo eterna la mucosa por mi nariz, más veces de las que me gustaría reconocer. Cicatrizando, pero con piquiña en la piel herida, por mucho tiempo, pero cicatrizando al fin y al cabo, sin la terca maldición del apego. Después de algunos días o semanas, había parado por fin de llorar por él, pero los diminutos pelos de berenjena, la gatita, se metían en mis fosas nasales, provocándome estornudar 1, 2 y 10 veces cada minuto, haciéndome llorar de nuevo. Vaya, esto sí que es una mala broma. Una noche, en medio de mi insomnio frecuente, cuando ya estaba logrando atrapar el sueño, que en esa ocasión no era tan esquivo, escuché un chillido, raro, como el de una ratita lastimada. Busqué por toda la casa para ayudarla, hasta que encontré en el patio, bajo el lavadero, a Berenjena, que acababa de dar a luz a un par de gatitos, o sea que no era tan pequeña como yo creía. Mi sorpresa fue enorme y no paré de observar cómo lamía sus cuerpecitos y pensar qué bonitos serían después de unos días, hasta que el sol de la mañana salió ante mí. Esperé una hora apropiada y llamé a 8. No quería que se llevara a los gatos, ni que les comprara concentrado, ni que los bañara o cortara sus uñitas. Solo quería que supiera en el predicamento que me había puesto su obsequio. Aún no entiendo por qué la yo de ese día le contó lo de Berenjena. Si ya había decidido quedarme con ellos, debí quedarme con mi bocota bien cerrada y tragarme mi exceso de verbosidad. Nunca voy a terminar de arrepentirme de haber levantado el teléfono y dejar que mis dedos giraran el disco. Acudió a mi llamado de inmediato, con ojos de angustia, desespero y casi puedo asegurar que también fastidio. Mas fue su angustia desesperada cuando le conté que me había regalado una gata embarazada. «No quiero mascotas», me dijo, y hubo un gran silencio entre los dos. Solo se escuchaba el pavimento estremeciéndose por el paso de las tractomulas a mediana velocidad. Estábamos inmóviles, quizás esperando que el otro hablara de manera sensata. Se veía tan rígido en ese instante. Incluso sus labios dejaron de ser rojos ese día y para siempre. «Échalos al carro de la basura», fue lo único que me dijo. Después dio media vuelta y caminó, perdiéndose por última vez de mi vista. Alcancé a decirle a su espalda: «Ojalá podamos encontrarnos en otras circunstancias, en otro espacio, en otro tiempo, cuando seamos más grandes». Pero estoy segura que no me escuchó. Siento que vi hasta el último segundo sus rizos cayendo delicadamente a su ojo izquierdo. Era como si nunca hubiese existido un nosotros. Perdí el control cuando supe que sí iba a quitar el aliento de los gatos. Eran tan pequeños, tan quietos e indefensos. Parecía que ni siquiera podían sentir, como si no existieran, como si aún estuvieran dormiditos en el vientre de su madre. Nunca podré olvidar su mirada indiferente y al mismo tiempo ingenua y desconcertante.
Mientras trataba de dar pasos rápidos que me llevaran a casa, sabía que toda la culpa sería mía. Ese chico bello de labios antes rojos era completamente inocente de dejar la decisión en mí esa noche. No sé cuál de los dos estaba más asustado. Y todo cambió nuevamente de un segundo a otro. Después de avanzar rápidamente hasta casa por 2 kilómetros, debo agradecer a mis piernas que pudieran llevarme a salvo. Mi estómago estaba destrozado y mi alma no aguantaba un remiendo más. El aliento de los gatitos desapareció lenta y dolorosamente, igual que el mío, cuando los asfixié con la bolsa plástica. ¡Qué amarga pesadilla en vida! Después de un rato me di cuenta que aún estaban vivos. Entonces apreté la bolsa sacando todo el aire y los envolví en varias bolsas más, bien amarradas. Los tiré al carro de la basura. Tengo aún clavados frente a mí los ojitos de berenjena angustiados, buscando a sus bebés y maullando por todos los rincones. Tal vez no debo contarlo de esa forma. Éramos un par de inconscientes, irresponsables, con ganas de culpar a otros por nuestras malas decisiones. En un universo lleno de inconsistencias, partir era lo que me quedaba. Para mis intestinos maltrajeados, partir como siempre lo hacía, como si jamás hubiese visto El pasajero de Antonioni y supiera a la perfección que nunca podemos escapar de nosotros mismos. Capítulo 2. Tacón puntilla.